Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a todas las personas que se están conectando en este webinar del tema específico, trabajo sectorial, intersectorial y transectorial para el desarrollo sostenible y la acción climática. Bueno, antes de entrar en materia, nuestro agradecimiento muy especial a los equipos de Connect Group, Bares Colombia, Metaverso Estatal, Corporación Florentino González y Vitris, por hacer posible estos espacios de análisis, reflexión, propuestas para avanzar hacia territorios sostenibles y climáticamente inteligentes. Agradecerle también a todas esas personas que se inscribieron y que son provenientes de diversas partes de Colombia, de Ecuador, del cual estamos agradecidos y estamos enfocados para poder darle la mano y ayudarles en ese trabajo que vienen haciendo en sus territorios. Cada uno de sus correos, quiero recordarles que encontrarán un formulario en el cual ustedes pueden escribirnos, hacer sus aportes, dar sus inquietudes, de que de una u otra manera pues, van a enriquecer este espacio de análisis y reflexión para todos. Yo creo que es el momento pues, también de presentar a nuestros panelistas, Juan Carlos Castro y Fabio Alberto Cancila, que nos estarán acompañando en el desarrollo de este tema tan especial en este webinar. Bueno, este espacio sigue siendo por parte de los análisis y reflexiones sobre las realidades del desarrollo sostenible, del desarrollo rural integral, la acción climática, que nos permiten acercarnos a las mismas a partir de los principios paradigmáticos del pensamiento complejo. Y es una manera de ir pensando y de recoger de ese fruto intelectual de Edgar Morin, como muchos otros, pues, nos están invitando a incorporar el pensar complejo en la comprensión de la vida, la cual pues, puede entenderse como ese constructo complejo físico, biológico, antroposocial, que permite en toda una aventura, pero también un desafío para todos y cada uno de ustedes y de nosotros que estamos atentos a estos temas. Bueno, reconociendo la realidad de aquel tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro fenómico, en palabras de Morin, podemos pensar en aportar significativamente al abordar el desarrollo sostenible y enfrentar la crisis climática como desafío que trasciende fronteras y que afecta a todas las esferas de la sociedad, lo local, lo regional, lo nacional, lo mundial, y esa afectación es la que tenemos que tener en conciencia que vamos a aportar cada uno para mejorar. Bueno, desde toda la ciudadanía hasta grandes corporaciones, todos estamos llamados a actuar, como les decía ahorita, de manera organizada, coordinada, estratégica, para poder mitigar los impactos y construir una resiliencia climática muy sólida, que es lo que queremos y vamos a buscar. En este webinar, reconocemos que las acciones hacia el desarrollo sostenible y las respuestas al cambio climático no pueden seguirse haciendo de manera fragmentada o desarticuladamente. Es necesario unir esfuerzos, trabajar juntos de forma coordinada, obviamente reconociendo que el cambio climático nos afecta a todos, a quienes, a las personas, a las familias, a las organizaciones, comunidades, a las empresas e instituciones que conforman un territorio. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la importancia y características esenciales del trabajo sectorial, intersectorial y transsectorial para poder abordar estos desafíos del desarrollo sostenible y el desarrollo rural integral, que es importantísimo, como la acción climática. Para esto quisiera iniciar preguntándole a Juan Carlos Castro, ¿cuál es la diferencia entre el Estado y gobierno? Y otra pregunta es, ¿por qué existen varios ministerios, departamentos administrativos, que son tan diversas a nivel nacional, departamental y municipal? Bueno, buenas tardes a ti, Luis, Fabio y todas las personas que nos acompañan en este webinar. La verdad es que es bastante complejo dar una definición del Estado. Primero porque, como muchos otros asuntos de los temas de la política, la filosofía
las ciencias en general, la cultura y lo social, este término ha sido estudiado y conceptuado desde muchas perspectivas paradigmáticas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, autores como Aristóteles, Platón y Cicerón, hasta Max Weber y muchos otros han estudiado este tema. Quiero reflexionar sobre el paradigma de simplificación, que es el que ha imperado en la forma como se han concebido los estados a través de la historia. Especialmente porque se ha asumido al Estado como un ente con existencia material, conduciendo a considerar que el mismo solo se reduce a las instituciones o entidades gubernamentales. En una ocasión, Fabio conversaba que este es un ejercicio de reflexión y que implica un debate y por eso los invitamos a participar. Entonces, quiero plantearles y retomo dos reflexiones paradigmáticas planteadas por Edgar Morin que se relacionan con el tema del Estado. La primera plantea que el Estado aparece al mismo tiempo que las sociedades históricas, hace unos 10.000 años. Pero es a finales del siglo XVIII cuando, tras una larga gestación, se culmina en lo que hoy conocemos los estados-nación modernos. Pero la segunda reflexión moriniana es aún más enriquecedora porque contrasta la visión que aún persiste de una existencia material de los estados. Y afirma Morin que aunque el Estado no tenga un átomo de existencia fuera de las interacciones entre los individuos. Estas dos reflexiones nos permiten plantearnos la necesidad de una resignificación de los estados, entendiéndolos como una emergencia o un producto de las relaciones sociales. ¿Esto cómo se puede confirmar? Porque en el año 1933, en Montevideo, Uruguay, se desarrolló la 7ª Conferencia Internacional Americana que se denominó Derechos y Deberes de los Estados. Establecieron un convenio. En ese convenio, en el artículo 1, se establecieron los requisitos ¿ya? Para reconocer a cualquier Estado como una persona de derecho internacional. Y esos requisitos fueron planteados así. Primero, una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Allí tenemos los elementos constitutivos de cualquier estado en el mundo para que tenga un reconocimiento por los demás estados y las entidades internacionales. Entonces es aquí donde se logra discernir, la pregunta que hace Luis Gabriel, la diferencia entre estado y gobierno. Porque el estado se puede entender como ese tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares que se vive en esa relación simbiótica población-territorio y que en esa relación simbiótica es lo que se constituye como Estado. Ahora, una parte de esa población asume la responsabilidad de dirigir el proceso de búsqueda y materialización del bienestar de toda la población. Es decir, los gobiernos, a todos los niveles. Esa es su responsabilidad. Y otra parte la constituye lo que se denomina el sector privado, ¿ya? Pero también existe un elemento híbrido, ¿ya? Que son entidades privadas que asumen funciones gubernamentales. Con esta aclaración, entonces tenemos que entender que todos somos Estado y que ninguno de los sectores o actores o elementos constitutivos se puede asumir como el todo del Estado, ¿vale? Entonces, ahora viene nuestra labor de hoy. Y los gobiernos, para trabajar en su misión de buscar el bienestar, entonces construyen estructuras organizacionales, ¿ya? Que en el nivel nacional, ¿ya? A partir de allí, se conforma como todo el andamiaje legislativo, ejecutivo, judicial, de control, autónomos, electoral, de registro, hasta el sistema relacionado con los procesos de paz. ¿Ah? Son 8 componentes. Entonces,
El gobierno en todos sus niveles tiene 19 ministerios, 6 departamentos administrativos, 299 entidades de orden nacional y regional. Y adicional a esa estructura, tenemos 6.056 entidades y dependencias que conforman todos los gobiernos departamentales, distritales y municipales. Esto nos conduce ya a un engranaje público enriquecedor y de alta complejidad sectorial, que es el tema de nuestro webinar de hoy. Entonces, anoto finalmente que a cada nivel de gobierno le corresponde unas competencias o responsabilidades acompañadas de posibilidades de recursos y fuentes de financiación para cumplir esas competencias. Desde el nivel nacional, que se dedica a la construcción de la política, hasta el nivel municipal, que su función principal es la materialización de las obras para surtir u ofrecer a toda la población bienes y servicios, ¿ya? Que para el tema de este webinar debe ir dirigido al desarrollo sostenible y la acción climática. Luis y Fabio, compañeros y compañeras presentes, ese sería mi, no aclaración absoluta, pero sí mi análisis y reflexión sobre el Estado y sus elementos constitutivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por el enfoque y la explicación que nos das frente a estos temas interesantes de Estado y Gobierno. Quiero aprovechar y en este webinar hacer una pregunta a Fabio y a Juan Carlos. Y es, ¿qué nos dice el pensamiento complejo de Edgar Morin acerca de disciplina, interdisciplina y la transdisciplina? Bueno, un saludo para ti, Luis Gabriel. Juan Carlos, me alegra mucho compartir con ustedes nuevamente en este espacio. También mi saludo especial para todas las personas que se conectan y que a bien han decidido transitar con nosotros toda esta ruta de análisis y reflexión por el desarrollo sostenible, la acción climática, el desarrollo rural integral y sobre todo con esa perspectiva del pensamiento complejo como un referente. Yo quisiera referirme a los asuntos de disciplina e interdisciplina y le dejaría a Juan Carlos que nos comente un poco sobre la transdisciplinariedad. Entonces, lo primero sería decir que Edgar Morin es por supuesto uno de los exponentes del pensamiento complejo, propone una comprensión profunda de lo que representa la disciplina, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. En primer lugar, la disciplina se refiere a un campo de conocimiento o práctica que se caracteriza por seguir reglas y métodos específicos, lo que permite profundizar en un área particular. En ese sentido, la disciplina se enfoca en la especialización y la profundización del saber en un ámbito específico, como por ejemplo la biología, la física, la química, la sociología, la antropología, entre otras más. Sin embargo, Morin también advierte sobre los límites de la disciplina cuando se trata de abordar problemas complejos que no pueden ser completamente comprendidos desde una única perspectiva. Y por ello propone el enfoque interdisciplinario, que implica la colaboración entre diferentes disciplinas para abordar problemas que trascienden los límites de cada una. Y esto implica la integración de múltiples enfoques, métodos y perspectivas sobre, digamos, esa realidad compleja que se quiere abordar, y también le va incorporando un componente holístico a los fenómenos estudiados. Juan Carlos, te cedo la palabra. No, gracias. Creo que hay que pensarse en ese proceso y creo que cuando uno habla de disciplina y llegamos a la interdisciplina, que ya es un avance, hay una aspiración y es el pensar transdisciplinario, que propone ir más allá de la simple colaboración, y con todo respeto, cuando dice simple, entre disciplinas, que es importante, porque lo que busca precisamente es trascender ya las propias disciplinas para alcanzar un nivel mayor de comprensión, ya que integra diversas dimensiones del conocimiento. Morin destaca que lo transdisciplinario implica la apertura a la diversidad de conocimientos, saberes y perspectivas
reconociendo la complejidad inherente a los fenómenos estudiados. En este sentido, lo transdisciplinario busca superar las fragmentaciones y reduccionismos propios de la visión disciplinar, fomentando una comprensión más global e integradora de la realidad. Morán también enfatiza que la transdisciplinariedad no implica de ninguna manera la negación de las disciplinas, sino su integración en un marco más amplio y complejo de comprensión. Es importante reconocer la riqueza y la diversidad de las disciplinas. Su aporte ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad y la ciencia, pero también comprender que ninguna disciplina por sí sola puede abordar la totalidad de la realidad. Por ello, lo transdisciplinario invita a trascender las fronteras disciplinares y explorar nuevas formas de conocimiento que integren diversas perspectivas. Creería que ese sería mi aporte en esa fase de la transdisciplinaridad. Muchísimas gracias, Luis y Fabio. No, gracias a ustedes, Fabio y Juan Carlos, por este enfoque que nos dan sobre el tema de la disciplina, que es importante en estos momentos y estamos nosotros viviendo en nuestro territorio. Bueno, mantengamos en mente lo expuesto hasta ahora y avancemos preguntándole a Fabio qué nos podría decir sobre el trabajo sectorial. Claro, Luis, con todo el gusto. Y hagamos un poquito de memoria con respecto a algunas cosas que ya hemos conversado en webinars anteriores. Y desde esa perspectiva compleja que Juan Carlos también ha sabido mencionar en la introducción cuando habla de la diferencia del Estado, del gobierno, pero también de la forma como se organiza el ejercicio del gobierno y de lo público a través de diversos ministerios, entidades y a diferentes escalas, que también es un tema realmente importante. Y también hemos hablado sobre los asuntos del desarrollo y cuando nos referimos a ellos, hemos enunciado que el desarrollo es económico, pero también es social, es político, es cultural, es ambiental, es territorial. Y todo ello pues, va planteando una perspectiva compleja a la hora de avanzar en su construcción. Entonces, a la luz de esta pregunta, Luis, que es muy importante, podríamos decir que el trabajo sectorial emerge como un enfoque fundamental para la gestión eficiente y efectiva de los recursos. Digamos que este enfoque permite a cada sector concentrarse en áreas específicas de competencia, lo que lleva a una mayor especialización y eficiencia en la provisión de servicios públicos. Al asignar roles y responsabilidades claras a cada sector, se facilita la toma de decisiones y se optimiza la utilización de recursos que naturalmente son limitados, ¿verdad? Es también preciso plantear que el trabajo sectorial promueve la coordinación y la colaboración entre diferentes áreas gubernamentales por esa perspectiva compleja del desarrollo, lo que resulta en una mejor integración de políticas y programas para abordar desafíos complejos que enfrenta la sociedad. Esta colaboración intersectorial es crucial para garantizar una respuesta integral a los problemas como la pobreza, el cambio climático, la desigualdad, que requieren soluciones multifacéticas y ya habíamos mencionado también holísticas. Digamos que a nivel departamental y municipal, Luis, el trabajo sectorial cobra especial relevancia debido a la proximidad con las comunidades locales y su capacidad para responder a necesidades específicas en el territorio. Al involucrar a los diferentes niveles de gobierno en la planificación y ejecución de programas y proyectos, seguramente se fortalece la gobernanza multinivel y se fomenta una mayor participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Observe cómo usted me ha preguntado por la sectorialidad, pero también vamos enunciando que es un ir y venir entre lo particular de cada sector y la necesidad de articularse con otros. Excelente, Fabio. La verdad que en ese planteamiento que usted nos hace y sobre el trabajo sectorial, quisiera aprovechar a Juan Carlos y preguntarle qué podría señalar frente al trabajo, pero ya intersectorial. Bueno, miren la disciplinariedad con la sectorialidad, es decir, la especialización y su cumplimiento de metas y resultados específicos de acuerdo a cada sector. Pero vamos ampliando el radio. Entonces, la intersectorialidad, ¿ya?,
lo relacionamos con la interdisciplinariedad porque se erige como un pilar fundamental en el diseño e implementación de políticas públicas efectivas, especialmente en esta era moderna donde los desafíos sociales, económicos, ambientales requieren respuestas integrales y coordinadas. Este enfoque implica la colaboración y coordinación entre múltiples sectores y actores gubernamentales, lo que permite abordar problemas complejos desde diversas perspectivas y maximizar los impactos positivos hacia la sociedad. Para lograr una intersectorialidad efectiva, es crucial establecer adecuados niveles de gobernabilidad que fomenten la cooperación y el trabajo conjunto entre diversas áreas del gobierno. Esto implica la creación de marcos normativos claros, estructuras institucionales flexibles y mecanismos de coordinación eficientes que faciliten la integración de políticas y programas. Igualmente, hay que plantearse la necesidad de una comunicación abierta y fluida entre los diferentes sectores. Eso es esencial para promover esa colaboración y esa sinergia en la implementación de políticas intersectoriales. La transparencia y confianza entre los actores involucrados son elementos clave para superar barreras y construir relaciones de trabajo sólidas y efectivas. La coordinación y la colaboración intersectorial también requiere un liderazgo comprometido y visionario que impulse la agenda de desarrollo y promueva una cultura de trabajo en equipo y cooperación. Los líderes gubernamentales deben reconocer la importancia de la intersectorialidad y dedicar recursos y esfuerzos para fortalecer la capacidad de coordinación y colaboración entre diferentes áreas y niveles de gobierno. Allí es donde la complejidad nos exige esa visión integradora. Ventajas de la intersectorialidad, entre ellas, primero, que se optimizan los recursos, ¿ya? Y la eficiencia en la prestación de esos servicios que tiene la obligación de proveer el gobierno. Al trabajar de manera conjunta, los diferentes sectores pueden compartir conocimientos, experiencias y recursos para abordar problemas comunes de manera más efectiva, optimizando así el uso de recursos públicos y mejorando la calidad de vida de toda la población. Además, la intersectorialidad permite una respuesta más integral y holística a los desafíos sociales, económicos y ambientales, al reconocer la interconexión entre diferentes áreas temáticas y abordar las causas subyacentes de los problemas de manera efectiva. Quiero cerrar con una frase que nos ayuda mucho de Varasab Nicolescu para comprender la intersectorialidad cuando lo relacionamos con la interdisciplinariedad. Para Nicolescu, esta consiste en la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Sería la transferencia de métodos entre un sector y otro sector. ¿Vale? Muchísimas gracias, Luis. Ese sería mi aporte. Bueno, gracias, Juan. Y aprovechando el tema que nos traes aquí, me gustaría que profundicemos un poco más sobre este tema. Yo quisiera que nos contara desde tu experiencia cuáles pueden ser las principales razones por las cuales no se fortalece el trabajo intersectorial en los territorios. Bueno, cuando uno hace trabajo de campo, sufre mucho a veces, ¿no? Porque encontrarse la oportunidad del trabajo conjunto, como decía anteriormente, y que de pronto por diversas razones existen limitaciones que dificultan ese trabajo intersectorial. Mencionaría algunos. Primero, el hecho de que cada sector tiene sus propios objetivos y sus propias prioridades. ¿Ya? Eso debilita la posibilidad o la dificultad de que haya un nivel de alineación entre intereses y colaboración efectiva para lograr objetivos comunes. Ese sería una primera limitación. Lo otro es que existe de alguna manera una competencia entre los sectores para buscar recursos financieros, humanos y materiales, ¿ya? Entonces, eso genera conflictos de intereses y que dificulta la colaboración y la cooperación intersectorial, ¿ya?
Es decir, cuando existen bolsas de recursos, pues todo el mundo va por lo suyo y no es un tema de maldad, sino que el sistema está diseñado de esa manera. Lo otro que pienso que ha afectado es que hay debilidad en los canales de comunicación, en los mecanismos de coordinación. Es decir, las dinámicas de cada sector muchas veces no compaginan con la de otro sector, entonces difícilmente se encuentran y se comunican, ¿ya? Y esto puede dificultar un intercambio de información y colaboración efectiva para que puedan implementar políticas y programas intersectoriales. Igualmente, existen diferencias en las culturas organizacionales y en los enfoques del trabajo entre los diferentes sectores, lo cual igualmente dificulta la colaboración y la integración de esfuerzos, ¿ya? Pero también dicen que Colombia es un país de leyes, entonces la existencia de marcos normativos y legales que por un lado son restrictivos, son poco flexibles y eso limita la capacidad de los diferentes sectores para trabajar juntos de manera efectiva y adaptarse a las necesidades cambiantes de cada territorio en el país. Es por eso que en últimas hay una debilidad fuerte en el liderazgo y el compromiso político, ¿ya? Que de hecho debilita el apoyo institucional y la voluntad política necesaria para impulsar iniciativas intersectoriales y superar esos obstáculos que hemos conversado anteriormente. Esos serían como los que he identificado en el desarrollo de mi experiencia. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, aprovechemos esta dinámica para preguntarle a Fabio si nos movemos hacia la pregunta consecuente y tomando como punto de partida las nociones de disciplina, interdisciplina y la transdisciplina. Fabio, ¿podemos considerar la existencia y necesidad de un trabajo transsectorial en el contexto del desarrollo sostenible y de la crisis climática? Bueno, mi estimado Luis, gran pregunta. Y qué bueno que usted esté hilando estos conceptos claves dentro de la teoría del pensamiento complejo e irlos como relacionando con este asunto del trabajo sectorial, intersectorial y transsectorial, como usted ahora lo pregunta. Me alegra mucho ese enfoque de las preguntas que está abordando y desde esa perspectiva yo le planteé lo siguiente. En lo personal considero que sí podemos y es necesario pensar en la transsectorialidad como algo que emerge entre, digamos, la necesidad para abordar problemas tan complejos como los que usted menciona, el desarrollo sostenible, la crisis climática, el desarrollo rural integral, entre muchos otros. Y este enfoque, pues, necesariamente va más allá de la colaboración que Juan Carlos nos explicaba en la intersectorialidad, es decir, entre ese relacionamiento entre varios sectores para integrar políticas, programas y acciones de manera holística. Observe que el concepto holístico lo he ido trayendo reiteradamente, pero tiene todo el sentido, ¿sí? Que vayamos mucho más allá de lo que puedo desde mi naturaleza y mis posibilidades para comprender que de manera conjunta puede emerger cosas nuevas. Y ahí es donde está, digamos, la relevancia de esta pregunta que usted nos hace, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, entonces, plantear que esa mirada holística nos permitiría enfrentar unos desafíos que son interconectados y nos ayuda a avanzar en una perspectiva transsectorial, ¿sí? Entonces, aquí lo que estaríamos hablando es que definitivamente eso nos puede ayudar a abordar múltiples dimensiones de los problemas y generar soluciones más efectivas y sostenibles a largo plazo. Uno de los principales beneficios de la transsectorialidad es su capacidad para identificar y aprovechar sinergias entre diferentes áreas de acción. Al integrar políticas y acciones de diferentes sectores, pues se puede generar beneficios adicionales que no serían posibles si cada sector actúa de manera aislada. Y esto incluye la reducción de duplicaciones, la optimización de recursos, la maximización de los posibles impactos en las intervenciones que se vayan a abordar. Yo diría además que la transsectorialidad permite abordar las causas subyacentes de los problemas en lugar de simplemente tratar los síntomas. Es decir, imagínense
todo ese pensamiento, experiencia, conocimiento que existe a nivel de personas, pero ahora lo llevamos a nivel de instituciones, de entidades, para generar un diálogo que permita ver en profundidad la razón de los problemas y cómo se pueden resolver. Y eso, pues, lo que nos puede llevar justamente es a la idea de que esas interconexiones entre diferentes áreas temáticas nos puede justamente llevar a ese tipo de soluciones. Promover la transectorialidad requiere capacidades necesariamente por parte de cada sector, y esto incluye habilidades de comunicación y colaboración. Juan Carlos lo explicó muy bien como esas limitantes, pero aquí en términos más propositivos es cómo se generan las capacidades para la comunicación y la colaboración, la capacidad para pensar de manera interdisciplinaria, eso sería como una nueva competencia si se quiere, y una comprensión profunda de los impactos y oportunidades en diferentes áreas. Además, se necesita un compromiso firme por parte de los líderes políticos y administrativos para establecer una cultura de trabajo transversal y facilitar la integración de políticas y programas. Cuando Juan Carlos menciona los diferentes desafíos que hay que superar, yo diría que uno de ellos también es ese solipsismo, ¿verdad? Que es propio de cada entidad haciendo lo que le corresponde, lo que quiere, lo que necesita para mostrar sus propios resultados. Y ahí es donde está una de las principales barreras para poder avanzar en ese sentido. Entonces, por último, mi estimado Luis y Juan Carlos, diría que la transsectorialidad representa un enfoque poderoso para abordar problemas complejos como el desarrollo sostenible y la crisis climática, ¿sí? Nos permite adoptar enfoques, podemos aprovechar esa diversidad de conocimientos, de recursos y perspectivas, pues para generar ese tipo de soluciones que hoy día necesitan las comunidades, la sociedad, los territorios en todas las latitudes. Yo me atrevería a decir no solo a nivel nacional, sino también a nivel global. Fabio, aprovechando, me gustaría que nos comentaras cómo podemos promover el trabajo transdisciplinario en el contexto también del desarrollo rural integral. Es importante para lo que tiene que ver para los diferentes sectores. Bueno, voy a tratar incluso de retomar, mi estimado Luis, a la luz de esta pregunta, algunas cositas que incluso Juan Carlos ya también mencionó en sus intervenciones anteriores. Pero podríamos decir que los componentes de una estrategia para fortalecer el trabajo transdisciplinario en el contexto del desarrollo rural integral, como usted lo plantea, podrían ser las siguientes. Pues primero, necesariamente, identificar a los actores relevantes en el ámbito del desarrollo rural integral, incluyendo representantes de comunidades locales, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, sector académico, la academia, el sector privado, los gremios, la sociedad civil. Aquí es importante garantizar la representación, pero también la representatividad de esas diversas disciplinas, sectores, visiones, para poder justamente promover una perspectiva transdisciplinaria. Por otro lado, plantearía que crear una plataforma o una red de colaboración entre los diferentes actores puede ayudar a que se encuentren con cierta regularidad para intercambiar conocimientos, compartir experiencias y coordinar acciones en torno al desarrollo rural integral. Esta plataforma serviría como espacio para fomentar la comunicación y la colaboración interdisciplinaria. Por otro lado, Luis, elaborar un marco conceptual común, muy importante, ¿sí? Y esto es conocimiento que trasciende el conocimiento propio. Y desde esa perspectiva, la intención es que integre los diferentes enfoques disciplinarios y los sectoriales en torno al desarrollo rural integral que se quiere, que se decide y que se acuerda entre la diversidad de los actores. Este marco permitiría a los diferentes actores comprender y articular sus roles y contribuciones dentro del contexto más amplio y holístico. Observe cómo esto también le da todo el sentido a lo que conversábamos en el webinar sobre alianzas, en el sentido de que también define con claridad quién hace qué en aras de ese propósito superior. Otro aspecto clave, Luis, sería fomentar la realización de investigaciones transdisciplinarias que aborden desafíos complejos del desarrollo rural desde múltiples perspectivas. Esto implicará la colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas y la participación activa de las comunidades locales para identificar esos problemas y generar esas posibles soluciones.
Uno de los grandes desafíos que hoy tenemos en materia de la investigación rural es que a la luz de cada disciplina de formación las personas van haciendo unos análisis de realidad y en muchos casos esos contrastes pues exigen un esfuerzo adicional superior. Pues, qué bueno sería que los diseños de investigación vengan con esa oportunidad de un trabajo interdisciplinario desde el principio. Por otro lado, ofrecer programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades dirigidos a los diferentes actores involucrados en el desarrollo rural integral. Recordemos que la capacitación, la formación, el adquirir conocimiento nuevo, el darnos la oportunidad de revisar las experiencias, los aprendizajes, es fundamental para entender también las decisiones que se deben tomar hacia adelante. Y digamos que estos programas pueden incluir talleres, seminarios, cursos de formación, diálogos que promuevan la comprensión de enfoques transdisciplinarios y habilidades para trabajar de manera colaborativa y holística. Por favor, no olviden esa palabra clave en este sentido de la transdisciplinariedad. Pues, por último, mi estimado Luis, diría implementar sistemas de monitoreo y evaluación. Está demostrado que además de las acciones que se implementan cuando se tienen sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación, pues se convierte en un factor apalancador de nuevos aprendizajes que ayudan a comprender cómo se aumentan las capacidades locales para resolver los problemas que se están intentando superar. Eso sería, mi estimado. Gracias, Paz. Gracias, Fabio. Bueno, yo con todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha planteado hasta ahora y teniendo en cuenta que esta serie de webinars enfatizan la necesidad de aumentar los liderazgos locales, necesito preguntarle a Juan Carlos, ¿cómo pueden los gobiernos locales ayudar a coordinar en los diferentes territorios el trabajo sectorial que viene de los niveles departamentales y nacionales? Bueno, aquí vienen los retos, ¿no? Y desafíos, en este caso, esta pregunta. Fabio, en una de las webinars anteriores, planteaba que todo ocurre en el territorio. Es decir, toda decisión nacional, departamental, regional, se materializa en territorio, en el municipio, de una u otra manera. Entonces, es importante que haya formulado esta pregunta porque los territorios tienen la oportunidad de recibir la oferta pública de los niveles nacionales y departamentales de forma efectiva según el nivel de organización y liderazgo que exista a nivel local. ¿Ya? Entonces, creería que esto puede hacerse de mejor manera a partir de que los gobiernos departamentales puedan liderar de forma efectiva el proceso de intermediación. Legalmente, el papel fundamental de las gobernaciones es servir de puente, de articulador entre lo local y lo nacional. Es su labor fundamental. En algún webinar comentábamos la posibilidad y la obligación y la oportunidad que tienen los departamentos de facilitar, formar en competencia y capacidades a las entidades territoriales, alcaldías y más. ¿Ya? Entonces, ese proceso de intermediación entre el nivel municipal y nacional asegura primero que la información y las políticas se transmitan y articulen, pero al mismo tiempo puede lograr que se materialicen de manera clara y oportuna a nivel local. Igualmente, hay que plantearse la necesidad de establecer espacios de diálogo, coordinación y articulación donde los diferentes actores, tanto del ámbito local como de niveles superiores, puedan reunirse para compartir conocimientos, identificar sinergias y abordar desafíos comunes. Los gobiernos locales pueden garantizar que las políticas y los programas sectoriales desarrollados a niveles superiores estén alineados con las necesidades y prioridades locales, asegurándose así una implementación más efectiva. Recalco un elemento. Cada territorio tiene sus propias realidades. Hay cosas y necesidades comunes, pero hay muchas características particulares en cada territorio. Igualmente, se puede invertir en el fortalecimiento de capacidades a nivel local,
que permita a las comunidades para que se preparen ya de tal manera que puedan implementar y beneficiarse de las políticas y programas sectoriales provenientes de niveles superiores. Estamos en un momento de gran oferta departamental y de todos los 299 entidades nacionales que ofrecen sus bienes y servicios a los territorios. Los territorios que deben tener capacidades fortalecidas para poder intervenir y aprovechar esa oportunidad. Por último, creo que es clave que los gobiernos locales puedan desempeñar un papel en la identificación de brechas en la prestación de bienes y servicios para que puedan coordinar y evitar la duplicidad de esfuerzos que ya Fabio lo comentó. Uno de los problemas que nosotros y muchos hemos identificado es que muchas veces llegan diversos sectores y entidades a hacer o lo mismo o casi lo mismo. Y eso implica un derroche, entre comillas, de recursos que pueden ser mejor aprovechados si se hiciera coordinadamente entre todas las entidades. Esas serían mis observaciones, Luis, Fabio y compañero presente. Gracias Juan. Fabio, aprovechemos lo que nos ha comentado Juan Carlos. ¿Qué podrías tú complementar con los puestos hasta ahora, de acuerdo a tu experiencia y conocimiento que tienes frente a los temas? Luis, solo haría como un énfasis de cosas que hemos comentado a lo largo de este espacio, pero también de espacios anteriores, en ese sentido de la mirada entre los diversos actores y el reconocimiento de que estos desafíos no es factible resolverlos desde una única entidad y mucho menos desde entidades solas como sector público, para entender que aquí emerge necesariamente el diálogo, el acuerdo y el trabajo conjunto con muchos otros actores que no son públicos. Entonces estamos hablando también del sector privado, digamos, de los gremios, de la misma cooperación internacional y de las comunidades a la luz de las diversas expresiones organizativas que tenga un territorio, por ejemplo. Es decir, es importante que en estas reflexiones que estamos teniendo, de verdad nos demos la oportunidad de sugerir que un elemento central para el éxito de lo que sea que se haga evoca la convocatoria, la participación, la inclusión, la participación activa y efectiva de los diversos actores. Y me voy a atrever a plantear nuevamente un aspecto que ya lo había anunciado acá, pero quiero insistir en él porque es central dentro de todo esto, y es que la cultura de la participación, de la inclusión, de la búsqueda y de la implementación de acciones para superar soluciones, venga también con toda una cultura de gestión de conocimiento, de gestión de aprendizajes, y que eso vaya alimentando la mirada, la visión compartida en función de los desafíos. Eso sería, mi estimado. Gracias, Fabio. Bueno, para ir cerrando este webinar y reconociendo que tomamos como referente el pensamiento complejo para el análisis y la reflexión de estos asuntos, le quiero preguntar a Juan Carlos y a Fabio, en su orden, ¿qué aportes podemos tomar del pensamiento complejo para promover el trabajo intersectorial y la transsectorialidad? Bueno, me atrevo a lanzarme de entrada planteando de que hay que acercarse a las teorías de la complejidad y en particular del pensamiento complejo, porque estos ofrecen una valiosa perspectiva para promover el trabajo intersectorial y transsectorial en la gestión de problemas complejos en la sociedad contemporánea. Estas teorías reconocen primero la naturaleza interconectada y dinámica de los sistemas sociales, económicos y ambientales, que no son los únicos sistemas, pero en este caso no. Y nos invitan a adoptar enfoques más integradores y flexibles para abordar los desafíos que enfrentamos en todo momento. Una contribución fundamental de las teorías de la complejidad es su énfasis en la comprensión de los sistemas como entidades dinámicas y emergentes, ¿ya? Donde las interacciones entre diferentes componentes generan resultados impredecibles y no lineales, es nuestra costumbre. Entonces, reitero la invitación a adoptar el paradigma de la complejidad
que reconozca las interdependencias y retroalimentaciones entre diferentes sectores y actores y nos invita a considerar las múltiples perspectivas y dimensiones de los problemas. Por eso siempre hemos reiterado que lo que estamos haciendo aquí es una reflexión y no estamos diciendo las verdades como si fueran reveladas, porque este es el objetivo de este ejercicio. Esa sería mi opinión, Fabio y Luis y compañeros y compañeras. Bueno, pues me atrevo yo entonces a retomar un poco lo planteado por Juan Carlos y decir también, pues definitivamente las teorías de la complejidad nos recuerdan la importancia, por un lado, de la incertidumbre y la ambigüedad en la toma de decisiones y la planificación de políticas. Creo que la experiencia ya nos ha señalado que más allá de esa forma de organizar las implementaciones en actividades en tiempo con recursos, pues lo que emerge es la implementación de acciones en medio de unas realidades territoriales que hay que sortear para acercarnos a esos resultados. Y en un mundo caracterizado por la complejidad y la no linealidad, pues es poco realista esperar soluciones definitivas o predicciones precisas. Y sobre todo cuando estamos hablando del desarrollo. En cambio, pues debemos adoptar un enfoque adaptativo y en muchos casos experimental que nos permita aprender y ajustar nuestras acciones a medida que surgen nuevas informaciones y circunstancias. Diría también que las teorías de la complejidad enfatizan la importancia de la participación y la colaboración entre diferentes sectores y actores en la gestión de problemas complejos. Recordemos el concepto de sistema aquí, ¿verdad? Y de cómo ese concepto también nos va dando la noción de la necesidad de la interacción de los diferentes actores para lograr unos resultados. Y eso, pues, justamente lo que nos lleva a reconocer la diversidad de perspectivas y conocimientos. Entonces, podemos enriquecer nuestro entendimiento de los problemas y generar soluciones más robustas y efectivas que reflejen la complejidad del mundo real. Por último, mi estimado Luis, porque estas preguntas que usted nos hace son desafiantes, pero me atrevería a plantear también que podemos afirmar que la teoría de la complejidad y el pensamiento complejo ofrecen un marco conceptual importantísimo para promover el trabajo intersectorial y transsectorial en la gestión de problemas que ya sabemos y lo hemos planteado aquí desde diferentes perspectivas, son complejos por naturaleza y que son muy propios de nuestra sociedad contemporánea. Entonces, abordar enfoques adaptativos, colaborativos, nos ayuda a mejorar nuestra capacidad para abordar los desafíos interconectados que enfrentamos y de hecho, pues, entonces promover un desarrollo más sostenible y equitativo para todos quienes conforman los territorios. Gracias, Juan. Gracias, Fabio. Bueno, ya estamos en el cierre de este webinar. Agradecerle nuevamente a todos los que nos han acompañado y están pendientes y nos han seguido en este proceso de los diferentes webinars. Yo pues quisiera como sacar unas conclusiones en este cierre. Me atrevería pues como a resaltar algunos temas para que vayamos como dejando en nuestro pensamiento qué acciones podríamos tomar desde nuestro territorio. La verdad pues el trabajo sectorial es fundamental para la gestión eficiente e integradora, superando y apoyada en la especialización de los recursos y los servicios públicos. Por eso es importante que este trabajo sectorial se realice con esa eficiencia y que sea integradora de toda la comunidad, ¿no? Al asignar esas responsabilidades específicas a cada sector, yo sé que se optimiza la atención de las áreas específicas de la sociedad, mejorando así la eficiencia, la eficacia en la producción de los servicios que generan cada uno de los gobiernos en los diferentes territorios. Otro aspecto que yo quiero resaltar es la colaboración. Esta colaboración entre diferentes sectores es esencial para poder abordar los problemas complejos de manera integral. O sea, recordemos esto, complejidad, pero la tenemos que abordar de manera integral, que haya la integralidad en todos estos procesos. De la misma forma, la coordinación intersectorial que permite compartir la información de recursos y experiencias, lo que resulta en soluciones mucho más complejas y efectivas que permitan abordar la interconexión entre las diferentes áreas, las áreas temáticas. No trabajar sueltos, sino que podamos estar interconectados y actuando de esta manera.
Y algo muy clave en esta webinar es la transectorialidad, que va mucho más allá de la colaboración entre sectores individuales, ¿sí? Que buscan, obviamente, este ámbito busca integrar políticas, programas, acciones de manera holística, tal cual como nos recuerda cada rato Fabio, tener en cuenta la manera holística que están haciendo las cosas, pues obviamente buscando que ese enfoque que se quiere nos ayude a reconocer la naturaleza dinámica, multifacética de los problemas sociales, los problemas económicos, los ambientales, y que obviamente pues de esta manera se pueden promover las soluciones más integrales y sostenibles, que no sean de momento, sino que tengan duración en el tiempo. Por otro lado, pues bueno, si bien es cierto que el trabajo sectorial, como lo decían nuestros panelistas, el trabajo sectorial, intersectorial, el transectorial, ofrece numerosos beneficios como la optimización de recursos, la maximización del impacto, pues obviamente también presenta desafíos en términos de coordinación, comunicación y colaboración entre los actores y niveles de gobierno. De esta manera, yo creo que están dadas unas líneas pues, como para buscar cómo superar estos desafíos que requiere obviamente un compromiso firme, el liderazgo visionario y las capacidades adecuadas que todos los sectores involucrados deben tener y estar comprometidos realmente con este proceso. Bueno, yo quiero, finalizando ya, deseo pues, darle nuevamente las gracias a nuestros panelistas Juan Carlos Castro y Fabio Cancila y a todos los presentes que de una u otra manera pues han tomado nota atenta para poder ir consolidando todos estos procesos que cada uno tiene responsabilidad y obviamente su vocación en cada territorio. Muchas gracias a todos y esperamos que sus inquietudes y sus reflexiones nos los envíen a través del formulario que hemos enviado anteriormente a cada uno de sus correos. Y recordarles nuevamente el próximo jueves 23 de mayo a las 3:30 tendremos un nuevo espacio en un webinar muy especial donde vamos a analizar la gestión del desarrollo sostenible, la acción climática, desde las escalas locales, regionales, nacionales e internacionales, como un componente que le agrega complejidad al análisis, reflexión y necesidad de fortalecer el relacionamiento sectorial, intersectorial y transsectorial. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Okay, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.